Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a su familia. Y bueno, hoy quiero compartir un tema que lleva como título: Si yo no perdono de todo corazón, Dios tampoco me perdonará. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Mira que vamos a compartir tu palabra, ser tú hablando a nuestra vida, a nuestros corazones, Padre Celestial, ayudándonos a ser obedientes, Padre Celestial. Demostramos que te amamos por medio de nuestra obediencia, Padre Celestial, por medio de fruto, Padre Celestial, del Espíritu Santo, Padre Celestial, que es la obediencia, Padre Celestial, pero que eso se haga manifiesto, Padre Celestial, por medio de nuestro testimonio, Padre Celestial, de amarte sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, Padre Celestial, y de amar incluso a nuestros enemigos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Mateo 18, 23, 35, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaré leyendo la versión TLA. Y la palabra de Dios dice así: en el reino de Dios sucedía algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a su empleado para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuenta, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de moneda de plata. Y como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y su hijo, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debe. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debe. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al verlo, lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: qué malvado eres, te perdoné todo lo que me debía porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano. Así es, el Señor nos habla sobre el perdón y la consecuencia que acarrean no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Aquí podemos ver que el Señor está hablando, Jesús, de un rey y de alguien que le debía 60 millones de plata, de moneda de plata, y que le suplicó para que el Señor, el rey, le perdonara todo eso, que tuviera compasión, que tuviera misericordia de él. Entonces dice que el Señor tuvo misericordia y le perdonó esa deuda. Aquí se está refiriendo a Dios, nuestro Padre Celestial,
que Él nos perdona a nosotros cuando nosotros hemos fallado. El problema es cuando nosotros somos orgullosos y vemos que personas que no han hecho menos cosas, digamos, menos daño que la que nosotros le hemos hecho a Dios, nosotros no queremos perdonarla. Entonces ahí está el problema en cada uno de nosotros, no sabiendo que eso trae consecuencias, que eso trae desgracia para nosotros y que la paga del pecado es muerte. Y podemos ver la consecuencia, como el Señor dice que se lo entregaron al verdugo. ¿Por qué? Porque Él no tuvo compasión de su consiervo, de alguien que le debía apenas 100 monedas de plata, comparado con todo lo que le debía al rey, o sea, a Dios, vamos a decir. Digamos, por todo el dinero, haciendo referencia, digamos, al pecado, a la desobediencia y a no tener misericordia del otro consiervo de Él. Entonces, eso mismo pasa hoy en día con cada uno de nosotros. Y sabemos que no es algo fácil. Sabemos que no es algo simple. Que no es algo como uno decir permiso o decir gracias. No, sabemos que pedir perdón no es fácil para nadie. Ni siquiera para Jesús fue fácil porque dio su vida. ¿Por qué? Por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestra desobediencia. Prefirió tomar nuestro lugar. Y podemos ver cómo sudaba gota de sangre por el dolor, por culpa de cada uno de nosotros. Y aún así nosotros no queremos perdonar. Aún así nosotros somos orgullosos. Orgullosos hasta tal punto que no queremos perdonar, que preferimos perder nuestra salvación, nuestra vida eterna, y que inclusive nuestros hijos sufran por culpa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Porque dice que la desgracia viene de que hasta la tercera y la cuarta generación los hijos van a pagar por nuestros errores, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Aquí como vemos que dice que inclusive los hijos iban a pagar la familia por culpa por culpa de él no querer pagar esa deuda, porque se endeudó tanto. Y aquí está haciendo referencia al pecado y a la desobediencia a Dios y a su palabra. Porque es un mandato de Dios que debemos de perdonar. Si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, nosotros también tenemos que perdonar, ser misericordioso, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso con cada uno de nosotros. Dice que el rey sintió compasión por él, y lo perdonó. Entonces vio a este consiervo suyo que debía 100 monedas de plata nada más, comparado con los millones que él debía, 60 millones de plata. Y dice que el rey tuvo compasión de él y lo perdonó. Ahora, el Señor dice claramente que el que no perdone de todo corazón, así como lo hace Dios, tampoco Dios lo va a perdonar. Tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Y vamos a pagar, nos van a meter a la reja en el sentido espiritual. Vamos a perder nuestra salvación, nuestra vida eterna. Nos van a entregar a verdugo. Cuando se habla de verdugo, aquí se está hablando de Satanás. Ya sea para que nos corrija o permitan prueba, así como el ejemplo que les voy a poner del hombre paralítico de Betesda, que Jesús le sanó y lo primero que le dice, mira, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Luego lo encuentra en el templo y le dice, mira, vete y no peque más para que no te pase algo peor. Entonces podemos ver qué trae la consecuencia, qué trae el pecado. Dios nos entrega al verdugo cuando nosotros no queremos ser obedientes a su palabra, pero lo hace para corregirnos, para que nosotros entendamos que nosotros necesitamos de Dios, dependemos de Él, y que si le amamos debemos de obedecer su palabra, porque dice que el hijo que ama, Él lo corrige porque lo ama, y prefiere castigarlo por un ratico a que se pase la tarde, digámosle, su eternidad sufriendo en el infierno. Ahora, mi pregunta es, ¿somos nosotros acaso mejores que Jesús?
¿Somos nosotros más santos que Jesús para no perdonar? Porque cuando yo no perdono a alguien y quiero que Dios me perdone a mí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le pasó a ellos? ¿Cómo le pasó a este siervo que no perdonó? Nos va a entregar a verdugo. ¿Quién es verdugo? Como ya le dije, el verdugo aquí es Satanás. Lamentablemente el caso. A nuestra familia, dice, lo entregó a él, su familia, al verdugo. ¿Por qué? Por culpa de no tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia de él, que le perdonó esa gran deuda que él no tenía con qué pagar, ni siquiera volviendo a nacer. Porque aquí quien paga nuestra deuda es Jesucristo, pero es cuando nosotros le aceptamos y demostramos que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, siendo misericordioso, perdonando, siendo perdonador. Esto es lo que demuestra que yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando yo reflejo a Jesucristo por medio de mi fruto, por los frutos del Espíritu Santo y por medio de mi obediencia. Esto no se trata de hablar bonito, de predicar bonito. No. Él dice bien claro que los justos ante Dios son los hacedores de la palabra. Los que con un corazón humilde se humillan delante de Dios, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Dios y que nosotros no somos mejor que Jesucristo. Que nosotros no somos mejor que Dios para no querer perdonar. Porque cuando yo no quiero perdonar a alguien, lo que yo estoy diciendo es, mira, no, yo soy mejor que tú, Jesucristo. Yo tengo más santidad que tú. ¿Por qué yo tengo que perdonarlo? Eso eres tú que puedes perdonar, pero yo no. Porque yo soy mejor que tú, yo soy más santo que tú. Eso es lo que nosotros queremos decir. Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Jesucristo sí se puede humillar por nosotros. Y podemos ver cómo él le dijo, Padre, perdónale, yo le perdono, perdónale tú. Porque no saben lo que hace. Ahora, cuando nosotros no queremos perdonar, ¿usted sabe lo que va a pasar con Dios? Cuando nosotros le pidamos perdón a Dios. Entonces, mi hijo sí me pidió que le perdonara. Entonces, si ustedes no pueden perdonar, ¿por qué mi hijo sí puede perdonar, pero ustedes no pueden perdonar? ¿Acaso son ustedes mejor que mi hijo Jesucristo? Que él sí se puede humillar, él puede dar su vida por ustedes, perdonarlo, pedirle perdón, pedirme perdón a mí para que yo le perdone a ustedes, sacrificándose, dando su vida por ustedes, y aún así ustedes no tienen misericordia, no tienen compasión. Yo puedo tener misericordia y compasión con ustedes, pero ustedes no pueden tener misericordia. Como si acaso ustedes son mejores que mi hijo Jesucristo. Como si ustedes son superiores o tienen más santidad que mi hijo Jesucristo. Eso mismo nos va a decir nuestro Dios cuando nosotros estemos delante de él. Por cuanto no quisiste perdonar a los hombres sus ofensas, yo tampoco te voy a perdonar. Porque si mi hijo, siendo santo, siendo el Rey de Reyes, lo perdonó a ustedes, lo perdona a ustedes, entonces, ¿por qué ustedes no pueden perdonar? Entonces, vamos a ver otro ejemplo aquí de la misericordia y la bondad de Dios que se encuentra en Romanos 12:20, que dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dele de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbone encendido amontonará sobre su cabeza. Para que veamos cómo de misericordioso es Dios y compasivo, inclusive con aquellos que no merecen misericordia. Nos manda a que debemos de darle de comer cuando nuestros enemigos tengan necesidad. Que no debemos de maldecir a nuestros enemigos, incluso cuando ellos nos maldigan, nosotros no debemos de hacerlo. Porque esto es lo que refleja que yo soy imagen y semejanza de Jesucristo y que yo le amo verdaderamente. Cuando yo cumplo con su palabra, no diciendo como dicen los demonios que ellos creen y tiemblan, pero ellos no son obedientes. Ellos no tienen un cambio. Ellos siguen siendo demonios, siguen siendo malos. Entonces, imagínate si el Señor nos dice que debemos de darle de comer a nuestros enemigos. Para que veamos que no podemos guardar rencor con nadie. Porque Dios no guarda rencor con nosotros. Si Él no perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar?
Entonces, esto mismo nos va a decir Dios, como ya lo repetí. ¿Acaso ustedes son mejores que mi Hijo Jesucristo? ¿Acaso son ustedes más superiores que Él? ¿Que Él sí se puede humillar? Que si Él sí puede rogar perdón y misericordia por ustedes para que yo le perdone, presentándome el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, dejándose humillar, derramando su sangre por ustedes y que ustedes no sean capaces de perdonar. No, ustedes no son mejores ni superiores que mi Hijo. Yo lo perdono a ustedes siendo el Rey de Reyes, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, y que ustedes no sean capaces de perdonar, y aún así se hacen llamar mis hijos que creen en mí, cuando solo me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Entonces el Señor no está hablando porque Él nos ama y no quiere que nosotros que no nos pidamos. Él quiere que nosotros estemos con Él en el reino de los cielos. Pero como dice en su palabra, si me amáis, demuéstramelo. ¿De qué forma? Siendo obediente. No haciendo lo malo. No haciendo lo que a ti mismo no te gustaría que te hagan. Porque cuando yo no perdono, eso quiere decir que yo no quiero que tampoco a mí me perdonen. Porque este segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. No haga al otro lo que a ti mismo no te gustaría que te hagan. Eso es lo que Dios me está diciendo a mí. No sé si usted no lo entiende así, pero yo sí lo entiendo así, que el Señor me dice que yo no debo de hacer al otro lo que a mí no me gustaría que me haga. Ahora, si a mí me gusta que a mí me perdonen, el Señor me está diciendo que yo también debo de hacerlo. Debo de ser misericordioso. ¿Por qué? Porque voy a pedir mi salvación y mi vida eterna por hacer a otro, pues no querer perdonar como yo quiero que me perdonen a mí. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar de todo corazón, así como Dios nos perdona a nosotros de todo corazón. Y dice, aprendan de mí, Él no dice aprendan de ningún hombre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, Dios le bendiga grandemente y como siempre recuerden que para Dios nosotros somos una prioridad y no una opción. Muchas bendiciones.